Damos inicio a la primera mesa de diálogo, titulada Codificación, Americanización o Uniformización del Derecho de Contratos, presidida por los profesores Alejandro Garro, Francesca Benatti y Max Salazar. Alejandro Garro, primer ponente, es profesor de Derecho e investigador principal de la Parker School of Foreign and Comparative Law de la Universidad de Columbia. Sus áreas de docencia se enfocan en Derecho Comparado y Derecho Comercial Internacional. Buenas tardes, profesor. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Sergio y a la Universidad Pontificia Católica de Lima por esta invitación, que me honra. En segundo lugar, decirles que lamentablemente después de esta voy a hacer una breve presentación y va a quedar, por supuesto, a disposición de preguntas o comentarios, pero le explicaba al profesor García Lón que lamentablemente tengo una clase después y no voy a poder beneficiarme del interesantísimo mesa de discusión que hay hoy sobre perspectivas comparadas sobre contratos y mañana sobre el tema tan actual de impedimentos contractuales en los contratos. Pero aunque sea, voy a tratar, por supuesto, de aprender mucho de ellos y de mis colegas, y la presentación mía se va a limitar necesariamente al tema de esa perspectiva comparada transnacional de los contratos, qué es lo que aporta y cuáles son lo que a mi juicio han sido los beneficios más grandes que ha tenido el derecho de los contratos. En primer lugar, creo que es importante que en esta webinar el público más sustancial son precisamente estudiantes de la Universidad Católica. Universidad que tiene una trayectoria, al menos para los que no somos peruanos ni vivimos en el Perú, una trayectoria y un conocimiento muy importante, porque es esa universidad católica donde han surgido muchos profesores académicos que realmente han sido conocidos internacionalmente. Voy a nombrar, por supuesto, los que están de mi generación, que ya probablemente ya no están, o están ya retirados, como el profesor Ricardo Avendaño, a quien siempre recuerdo, al profesor también, el profesor que estaba Fernando de Traseñís, a quien siempre recuerdo también en temas de contratos, y Roberto MacLean. Todos ellos con una perspectiva comparada del derecho de los contratos impresionante y que han estado enseñando en el mundo. Así que es curioso que la nueva generación de abogados jóvenes y académicos tan prestigiosos peruanos, por lo visto, las energías están más en temas como economía y derecho, que es lo que he visto, arbitraje internacional, y temas que probablemente no van al tema del derecho sustantivo de los contratos, que tiene un toque un poco más académico, que combinado con la práctica del ejercicio profesional. Y lo que voy a hablar un poquito es ver cómo ese enfoque, acá dice el título, codificación, americanización o uniformización. Las tres cosas, porque los tres fenómenos es lo que hemos visto en el tema de los derechos de los contratos en los últimos 30, 40 años. En primer lugar, a nivel nacional. Después, en segundo lugar, a nivel regional, y en tercer lugar, a nivel internacional. Brevemente me voy a referir a ellos. Primero, en el tema a nivel nacional, en países de derecho federal, como los Estados Unidos o México, por ejemplo, que tienen entidades federadas, cada una de las cuales con competencia legislativa, para legislar sobre su propio derecho civil sustantivo, la unificación y la codificación ha sido prácticamente necesaria e inevitable. Y es así, ¿por qué razón? Fundamentalmente este tema de la estandarización. Para lograr un mercado común y una economía de un mercado común, no ha tenido que ser otra cosa más que, por un lado, contar en el país donde yo enseño y donde ejerzo mi profesión, que son los Estados Unidos, un tema de la perspectiva del derecho de los contratos, que es parte del llamado common law, que es un common law que se fija por los precedentes. Y por lo tanto, si bien un precedente de Texas no obliga a uno de Nueva York ni a uno de Florida, el juez de Texas o de Florida va a mirar los precedentes que tienen fuerza vinculante en los otros estados y generalmente va a tender a una armonización. Las idiosincrasias, particularidades muy raras, generalmente no son muy bienvenidas porque van en contra de esa estandarización y esa predecibilidad, certeza que el abogado quiere cuando redacta el contrato y que el juez o el árbitro da. Así que el tema del common law ha sido muy importante en esa unificación y armonización. Pero como les decía hace rato, aún en el tema de los contratos, un país como el common law como este, ha necesitado en los años 50 codificar, y así lo ha hecho, por supuesto no todo el área de los contratos, pero sí el del contrato de compraventa, que es el contrato básico de exportación e importación de mercadería, y que hace que hoy en día
un abogado de uno de los estados no tenga que estar pensando cuál va a ser el resultado en cualquier otro estado, porque ya sabe que hay un código de comercio uniforme sobre el tema del artículo 2 que se refiere a compraventa. Por supuesto, llevaría una conversación mucho más interesante comparativista, a ver por qué para nosotros, educados en el civil law, no es ni código, ni es uniforme, ni es de comercio, porque es mucho más limitado el ámbito que tiene este código estadounidense de comercio que el que tiene el código civil peruano o el código de comercio de muchos otros países. Pero creo que es importante ver que la unificación está ahí. Y también creo que es importante verlo a nivel regional. ¿Y por qué a nivel regional? Porque observan ustedes que en los temas de globalización, mundialización, internacionalización, como le quieran llamar, de los negocios internacionales, fuera de la pandemia esta, que por supuesto es una excepción, pero en general lo que hemos visto ha sido que han comenzado a surgir instrumentos de unificación o armonización, llamados de derecho blando, derecho flexible, soft law, que inevitablemente comienzan en Europa con los principios europeos de los contratos, siguen después con los principios de UNIDROIT, más a nivel más universal, y por supuesto también, curiosamente, principios asiáticos del derecho de los contratos y los principios de latinoamericanos de derecho de los contratos, que llevó 5 años prepararlos, que llevó un grupo de profesores, generalmente liderados por profesores chilenos, y una fundación fue Yolanari, que hizo los esfuerzos para esto, que terminó con estos principios que no son muy conocidos, es cuestionable en qué medida se apartan generalmente de los principios de UNIDROIT, pero bueno, ahí están. Es decir, hay una necesidad de decir, nosotros somos diferentes, pero aún cuando seamos diferentes, si todos reconocemos la causa de las obligaciones y la Francia ha decidido derogarla, nosotros vamos a mantener porque eso nos hace latinoamericanos diferentes a los demás. Ahí está puesto, pero está la idea de estandarizar. Y es curioso también que el mismo Europa se ha encargado, la Unión Europea, más allá de los principios europeos de derecho de los contratos con la Comisión Lando, empezar a pensar en un marco común de referencia, en un código de comercio igual. Es cierto, puede ser un ejercicio académico por el momento, pero esos ejercicios académicos pueden terminar en partes muy concretas y muy útiles. Y es una muestra más de cómo la estandarización, la unificación, la codificación y la uniformación y la uniformidad son prácticamente inevitables. Termino con esta presentación muy breve con la parte internacional, que es precisamente los principios de UNIDROIT y el convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, de los cuales más de 93 países son parte, y la República del Perú se ha adherido desde el año 2000. Pero ahí sí que llama la atención, y quiero llamar la atención a los colegas peruanos, porque observo que a pesar de que desde el año 2000 la convención está en vigor en Perú, no encuentro que las bases de datos que están accesibles, Unilex, Cloud y otras, denuncien o reporten o informen sobre jurisprudencia peruana aplicando la convención. Llama la atención, ya son 20 años que están fuera, y que no haya sido aplicado todavía. De las bancos de datos, solamente la Universidad Carlos III de Madrid tiene una referencia a 3 decisiones peruanas que van a septiembre del 2002 y 2 de enero de 2003. Pero las 3 son del Tribunal Constitucional, las 3 son recursos de amparo y las 3 deciden que no se aplica la convención porque involucraba a Petroperú, las 3 de ellas, contra otra, y se ve que el abogado le había gustado mucho la Convención de Viena, pero el Tribunal Constitucional dijo acá no tiene ninguna aplicación porque las 2 partes son parte de, el establecimiento están en Perú y el artículo 1 de la Convención exige que no se puede aplicar en ese caso. Por supuesto que se podía discutir porque la casa matriz estaba en Miami, pero de todas maneras el Tribunal Constitucional fue muy claro, no se aplica ambas partes, el contrato es entre la sucursal Perú de la empresa, por lo tanto no se aplica la convención. Pero igual llama la atención que en la cantidad de exportación e importación de mercaderías que tiene la República del Perú, no hayamos todavía visto jurisprudencia. Puede ser, como pasa en muchos otros países, una de dos, o bien los abogados la excluyen, que con el artículo 6 de la Convención se puede excluir, autonomía de las partes, cosa que pasa muy frecuentemente en los Estados Unidos, no sería sorprendente, no la conocen, no están muy consustanciados con ella, o bien, como no saben qué es lo que va a pasar,
posiblemente terminan arreglando el asunto, haciendo una transacción, antes de que llegue a algún tribunal y lo decida. Pero la cuestión está que es interesante que ver que hay otras jurisdicciones, que, bueno, no hablemos de China ya, pero por ejemplo de Alemania u otros países, y en América Latina también, que tienen docenas de decisiones, y el Perú todavía no la tiene. Observo que cuando el Perú adoptó la convención, eso fue en el año 2000, cuando entró en vigor en el año 2000. Pero los representantes diplomáticos eran un embajador que se ve que era el embajador que tenía Perú en Viena, en la misión permanente de Naciones Unidas, que generalmente van para ocupar un banco que no tienen ni idea de lo que se está discutiendo. Sin embargo, veo que estaba en la alternativa el profesor José León Barandiarán, un prestigioso profesor de la Universidad de San Marcos, que estaba, así que por lo tanto, quizá él haya promovido la adhesión de Perú al convenio de Viena. Pero es interesante porque creo que, por supuesto, la Convención merece un estudio más particular por parte de los colegas peruanos en contratos, como lo vemos, por ejemplo, en Chile, que tiene, por supuesto, los abogados que enseñan contratos, les interesa muchísimo el tema de la convención, aunque la convención no se haya aplicado mal, pero tiene cosas innovativas muy interesantes. Y menciono, porque quiero hacer un parate para poder dar lugar a cuestiones, preguntas que ustedes tengan, brevemente algunos aspectos que son interesantes y que, a pesar de que el Perú tiene un código mucho más moderno que el código chileno o que el código de muchos otros decimonónicos de América Latina, tiene un código de 1984, pero eso es importante porque tiene soluciones que Andrés Bello no preveía en 1855. De todas maneras, la Convención de Viena trae ciertas características que son, yo diría, particulares para estudiar. Una de ellas es el canon de interpretación de la convención, y el otro, el tema de la integración de sus lagunas. Y para mí es uno de los artículos más interesantes de la convención, el artículo 7. El párrafo 1 habla, quizá esto es un poco banal, de que hay que interpretarla de buena fe en el comercio internacional, pero no es tan banal cuando se agrega que hay que tener en cuenta su carácter internacional y promover la uniformidad. Y esto es muy importante, porque aún en Estados Unidos ha promovido que jueces estadounidenses que tienen la tendencia a aplicar su propio derecho y creer de que la Convención de Viena es igual al Código de Comercio de Estados Unidos, han empezado algunos, especialmente tribunales de apelación, a mirar cómo otros jueces en otros países lo deciden. Y como la jurisprudencia sobre la Convención de Viena está disponible en todos los 6 idiomas disponibles de las Naciones Unidas, lamentablemente no en italiano o en alemán, pero está en español, en chino, está en inglés y está disponible, uno puede consultar qué es lo que otros jueces han hecho ante problemas similares. Y eso es muy interesante porque también me ha acompañado con un segundo párrafo del artículo 7 de la Convención de Viena, que yo creo que aún es más interesante, tan es así que se ha copiado en otros tratados internacionales. Y es el tema cómo llenar las lagunas. Y no hay código civil o sistema jurídico que no tenga un sistema para colmar lagunas. Lagunas externas o lagunas internas. Las lagunas externas están muy claras, la Convención no se dedica a la validez del contrato, a la transferencia del dominio de las mercaderías, pero hay otra interesante disposición, de la cual todavía hay que sacar gran riqueza, que dice: para aquellas cuestiones regidas por la Convención, pero no resueltas expresamente por ellas, se decidirán en base a los principios generales que subyacen en la Convención. A falta de ellos, reglas de derecho internacional privado que determinan el derecho interno. Pero fíjense ustedes cómo trata de poder hacer un esfuerzo en el intérprete, el árbitro o el juez, que busque la solución dentro de los principios generales. Hay que encontrarlos, por supuesto. Pero bueno, están ahí como cánones básicos, y el abogado civilista está mucho más acostumbrado a hablar de principios generales que el abogado del common law, que lo pierde eso. Pero es interesante ver que este desafío de principio ya ha sido utilizado muchísimo por jueces que han tratado, por ejemplo, el tema de la cláusula penal. La cláusula penal o las cláusulas de exclusión o limitación de responsabilidad. La Convención no dice una sola palabra sobre eso, pero son temas que rige la Convención. Por lo tanto, hay que buscar ese tipo de problemas, cómo interpretarlos en base a los cánones que da la Convención. Y hay montones de temas que pueden ser muy, muy interesantes también. Quizá menciono dos porque mi tiempo se me está terminando. Uno es el tema del incumplimiento del contrato.
En la mayoría de los países, probablemente por un incumplimiento baladí o trivial, no se puede resolver el contrato, porque eso, y esto es más aún importante, en partes que están a grandes distancias y donde el transporte de las mercaderías, su depósito en lugares cuesta mucho dinero y llevaría mucho tiempo y complicación hacer un juicio. Por lo tanto, la Convención expresamente tiene mecanismos muy ágiles que creo que ignoro lamentablemente el derecho peruano, pero sería interesante estudiarlo, compararlo, contrastarlo. El incumplimiento habilita la resolución del contrato solamente cuando fuera esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Bueno, es una definición un poco mística, esto en el artículo 25, que dice que es cuando se le aprivia a la parte cumplidora de lo que tenía derecho a esperar, sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar, siempre y cuando la parte incumpliente hubiera previsto, debiera haber previsto el incumplimiento. Pero lo que creo interesante es que esta idea de incumplimiento esencial, que exige una interpretación uniforme, lo que no es fácil, por supuesto, ya le está diciendo al intérprete que usted tiene daños y perjuicios, usted tiene reducción del precio, usted tiene otros remedios para recurrir que no sea la terminación del contrato, y en la medida de lo posible hay que mantenerlo válido. Creo que me parece útil, aunque sea como un término interesante. No digo innovación, porque esto la Convención lo ha sacado de otros países, por supuesto, en el caso del derecho alemán, esta idea del Nachfrist. Si la parte incumple, la parte cumplidora o la parte víctima del incumplimiento no tiene la posibilidad de decir, acá hay un incumplimiento esencial, directamente resuelvo el contrato. Están en países diferentes, eso es complicado, puede ser cuestionable si el incumplimiento es esencial o no, pero el artículo 47 y el 61 le dan respectivamente al comprador y al vendedor la posibilidad de fijar un plazo suplementario que sea razonable a la parte incumpliente, durante el cual la parte que da el plazo no puede recurrir a la rescisión o a la resolución del contrato. Y es interesante porque cumplido el plazo y la otra parte no cumplió, eso va a ser la posibilidad de resolverlo, obviamente, y poder, por supuesto, cobrarse los daños y perjuicios que puedan corresponder. Pero creo que es una decisión que no deja de ser innovadora. Después trae también esta convención conceptos, no digo necesariamente nuevos, seguramente el derecho peruano tiene desde ya sus equivalentes, pero sí interesantes para ver cómo están regulados. Como por ejemplo, si bien el tema de la buena fe lo entierra en un artículo que se refiere a la interpretación del contrato y no le da mucho rol, es interesante ver que esta idea de que la parte que cumplió o la parte víctima del incumplimiento no se puede sentar y no hacer nada, sino que tiene que hacer el esfuerzo posible para reducir el daño. La noción de mitigación de daño la incorpora el artículo 77 de la Convención, de una manera muy clara, de tal manera que la otra parte no pueda cobrar o tenga que reducir el monto de los daños por aquel monto que él podría o ella podría haber reducido actuando de buena fe y tomando las medidas que hubieran sido necesarias. Creo, y finalmente con esto termino, porque también podría esto ser discusión más amplia, y me interesa, por supuesto, recibir comentarios, de destacar el papel que ha tenido esta Convención de Viena en otros instrumentos. No solamente en instrumentos internacionales como los principios de UNIDROIT, los principios europeos y tantos otros principios que se han abrevado en la Convención de Viena y la han mejorado, por supuesto, pero tampoco es perfecta. Pero el Código Civil chino tiene partes que, por supuesto, reproduce casi textualmente, esto me lo han dicho porque yo no leo chino, pero el texto de los convenios de UNIDROIT y de la Convención de Viena, con un derecho contractual más moderno. El Código Civil argentino del 2015, también, que es muy reciente, ha incorporado aspectos de los principios de UNIDROIT, o dice que los incorporó, de los principios de UNIDROIT y de la Convención de Viena. Código Civil ruso, tengo entendido también. Canadá, la provincia de Quebec, en 1994, cuando reforma su código, adopta ciertos aspectos de la Convención. Es decir, creo que hay cosas interesantes para echarle un mirado. Ya sea por el lujo de decir, vamos a estudiar derecho comparado y divertirnos un rato, o lo que creo que me parece más útil, ver en qué medida le conviene al cliente, muchas veces no excluir la convención, sino perfectamente adoptarla, porque trae soluciones mucho más calibradas al comercio internacional, que puede traerle un código civil que no está hecho necesariamente para operaciones internacionales, sino principalmente domésticas. Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes, por supuesto, para cualquier pregunta. Excelente ponencia, profesor Garro. Tenemos dos preguntas para usted.
Le remitimos la primera. ¿Cómo se podrían integrar algunos principios del Civil Law al Common Law en materia contractual? Bien, algunas cosas se pueden integrar. Necesariamente el híbrido que va a salir no es igual a lo que uno copia, evidentemente. Pero, por ejemplo, el derecho de inglés tiene, por supuesto de ahí salió el derecho norteamericano, la noción de que no es necesario esperar a que la otra parte resuelva el contrato para resolverlo. Probablemente el Código Civil peruano lo incorpora, no lo sé, y tampoco sé en qué términos. Pero la noción estadounidense de hace muchos años del repudio del contrato, es decir, directamente cuando surge claramente, pero claramente, que la otra parte no va a cumplir, eso le da la posibilidad al otro de declarar resuelto el contrato. Y realmente me parece algo beneficioso. Claro, el origen es del common law, repudiation, la idea esta de repudiar el contrato, porque la otra parte no es que no cumplió, dijo que no cumplía. ¿Para qué esperar que no cumpla? Directamente, chao. Y yo creo que eso ha sido muy útil, es un ejemplo. Había otras cosas que no es bueno copiar. Por ejemplo, esto de la idea del consideration. Y la idea del consideration, que ocupa un rol similar a la causa, que para algunos es algo muy útil, puede ser, pero para otros es la quinta rueda del carro, no sirve para nada, excepto para cuestiones teóricas, porque realmente uno va a ver un caso en el cual el árbitro o el juez diga que la causa es inválida porque no hubo causa. Generalmente hay otras razones para que lo haga. Pero de todas maneras creo que así como hay cosas que no son útiles tener, hay otras que son útiles, y creo que en la medida por el filtro que pase del tamiz de lo que a uno le conviene, lo que al derecho peruano le conviene, puede ser útil tenerlo en cuenta. Procedimos con la segunda pregunta. Profesor, ¿qué principios considera que pueden ser indispensables o los más comunes a diversas legislaciones por su consecuencia jurídica? Algunos de esos principios no se encuentran en la convención aplicada por Perú en 2 ocasiones. No, las ocasiones por las cuales el Tribunal Constitucional, en recursos de amparo, no aplicó la convención, creo que yo más que nada era para rechazar el recurso de amparo, que para decir la convención no se aplica, aunque lo dijo quizá en dictum, porque si el recurso de amparo no se justificaba, no había necesidad de decir que la convención no se aplicaba. Pero de todas maneras, creo que no es importante ver de que no dijo el Tribunal Constitucional de que había cierta norma de la convención que no se aplicaba, sino que dijo que no la aplicaba. Ahora, con respecto a qué temas podrían no ser aplicables de la convención, sí hay cosas que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, no a mi juicio personal, pero lo que sí ve que la convención provee reservas. Hay dos de ellas muy conocidas. Una es el artículo 95, que permite hacer una reserva al artículo 1.1b, que le da a la convención una aplicación más extensa que si fuera a los casos en cuales las partes tienen sus establecimientos en estados contratantes. Y esa es cuando las normas de derecho internacional privado conduzcan a la ley de un estado contratante. Los Estados Unidos, creo que digo que China también, la República Popular China, hicieron una reserva de este artículo 1b y solamente aplican la convención para los casos en que ambas partes tengan sus establecimientos en estados contratantes. Tengo entendido que el Perú no hizo esta reserva, pero como le digo, son reservas que están disponibles. Hay otra, por ejemplo, que el artículo 96 permite, el artículo 11.12 de la Convención permite hacer una reserva del principio de informalidad que tiene la Convención de Viena. Usted puede hacer un contrato de compraventa de mercadería que valga 5.000 millones de euros o de dólares o de soles, y eso no tiene que ser probado por escrito, entonces perfectamente puede ser oral. Hay muchas disposiciones, muchos países que tienen esas disposiciones. De hecho, en la Argentina actualmente, con el Código Civil de 2015, se modernizó en ese sentido. Pero como estaba basado en el derecho francés, Chile y Argentina hicieron esa reserva, y hoy en día esa reserva es en vigor si una de las partes contratantes es un estado como por ejemplo Chile o Argentina y otro estado que la han hecho, no se aplica la convención a menos que el contrato estuviera por escrito. Y esto es un tema, por supuesto, que también puede ser dejado de lado por los estados. Pero bien, esa es en breve las posibilidades que tiene de hacer reserva, Giner. Y quedo, por supuesto, me encantaría quedar a disposición de los colegas y compañeros que están en mi mesa de trabajo, como también estudiantes, pero lamentablemente tengo que salir al aula en este momento. Así que les agradezco muchísimo la atención y les deseo, por supuesto, una muy productiva reunión y debate. Muchas gracias. Agradecerle a usted, profesor. Ha sido un honor tenerlo en esta sala. Igualmente.
Adiós, gracias. Buenas tardes.